En vísperas de que comience la tercera campaña electoral del año, vamos a hablar con quien ha sido el único diputado de Vox por Castilla y León en la legislatura nonata y que vuelve a ser candidato de esta formación a la Cámara Baja. Es economista y se llama Pablo Sáez Muñomer. Alonso Muñomer. Alonso Muñomer. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Le quiero preguntar por lo más reciente, que no es otra cosa que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS no les da a ustedes muy buen resultado, entre 14 y 21, si no me equivoco, frente a las encuestas privadas, alguna de ellas que les daba más de 40 diputados. ¿Usted con qué se queda? Yo me quedo con el trabajo diario que hacemos todos los candidatos de Vox para realmente convencer e ilusionar a todos nuestros votantes. Las encuestas nos las creemos lo justo, ¿Sí? Lo justo, porque tenemos el ejemplo, y siempre lo pone siempre nuestro presidente Santiago Abascal, del ejemplo de las elecciones andaluzas, donde nos daban todas las encuestas, CIS más todas las privadas, como mucho un diputado por Sevilla y sacamos 12. Y realmente destrozamos un poco todas las encuestas y todas las expectativas que tenían sobre nosotros positivamente, gracias a... Ya, pero luego se les fue la mano a los demóscopos. Yo creo que en las elecciones del 28 de abril a ustedes les daban, ni se sabe, muchos más de los que... Es una de las razones por las cuales no nos creemos las encuestas. O sea, no sabemos con qué intención inflaron unas expectativas que realmente nosotros consideramos un gran éxito haber sacado 24 diputados partiendo de 56.000 votos, no olvidemos, que teníamos en las elecciones de 2016. Entonces no se cree tampoco ese dato del CIS que señala que su partido, que Vox no tendría diputados por Castilla y León, es decir, que tampoco saldría usted reelegido diputado. No, las encuestas las ponemos siempre en tela de juicio. O sea, nosotros nos creemos realmente las encuestas definitivas que van a ser el día de las votaciones. ¿Y qué esperan ese día de las votaciones? ¿Qué esperan, por ejemplo, en Castilla y León sobre todo? Castilla y León esperamos conseguir algo más de representación que en las últimas elecciones. Tuvimos solo representación en Valladolid, pero bueno, como dice también nuestro presidente Santiago Abascal, cuando tú eliges un representante de Vox, estás representando a todos los españoles, ante el cual por eso nosotros decimos a la gente que lo que tienen que ver también es cuánto apoyo tuvo Vox en las elecciones pasadas. Fueron 2.700.000 españoles que apoyaron a Vox, y el trabajo nuestro en el Congreso de los Diputados, de los 24 diputados de Vox, ha sido trabajar por todos los españoles. En mi caso, por ejemplo, yo he presentado preguntas parlamentarias sobre un centro en Soria, sobre un centro de prisiones en Segovia, sobre Castilla y León como el impacto de la crisis en Castilla y León. Es decir, intentamos que realmente representar a todos los españoles, que yo creo que es un poco realmente lo que tenemos que hacer como diputados nacionales. Luego le preguntaré por asuntos que nos tocan más de cerca, ¿no? Pero sí que me llamó la atención unas declaraciones de esta misma semana del Partido Popular denunciando una especie de pacto oculto de Vox y el PSOE para frenar la subida de Casado. A ustedes en buena medida les responsabilizan desde la derecha, desde la propia derecha, de movilizar al electorado de izquierdas y de disgregar el voto de ese espectro político, de hacer que en las circunscripciones pequeñas, y aquí en Castilla y León hay muchas, pues el voto, en vez de concentrarse en un partido, pues acabe beneficiando a la izquierda. Creo que nosotros, si somos honestos con nuestro mensaje, tenemos que exponer nuestro mensaje en todos los sitios de España y que todos los españoles en cualquier sitio de España tengan la posibilidad de votarnos, de votar unos mensajes, unos principios y un programa electoral, y ese es nuestro compromiso. El pacto entre PSOE, o sea, yo creo que es un tema que yo creo que ya ha explicado Santiago Abascal, que no sé exactamente de dónde proviene, pero lo que tienen que tener muy claro todos los españoles es que el PSOE nunca saldrá en el gobierno ni por acción ni por omisión de Vox. O sea, es decir, en ningún caso nosotros vamos ni por acción ni por abstenernos a que haya un gobierno del Partido Socialista Obrero Español en España. ¿A usted le hubiese gustado algún tipo de acuerdo de su partido con el Partido Popular, por ejemplo, para evitar lo que le decía antes, que en determinadas circunscripciones pues, no saliese perjudicado el centro derecha? Es que creo que el voto de Vox moviliza también votantes que en ningún caso votarían a otro partido, o sea, es decir, votantes que estaban en la abstención, votantes que a lo mejor están en contra de los partidos, o decir, de la preeminencia o de que solo existan los partidos tradicionales de un bipartidismo. Yo creo que ese voto es importante y ese voto se demostró en Andalucía. En Andalucía nosotros tuvimos muchísimos votos en el medio rural, esperamos también tener muchísimos votos en el medio rural en Castilla y León, y yo creo que había gente que no iba a votar porque estaba descontenta con lo que estaba viendo, y realmente Vox ha sido una oportunidad
para movilizar el voto de esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que nosotros sigamos manteniendo esta postura y siguiendo ofreciendo, digamos, nuestra alternativa, ¿no?, en todos los sitios de España. En cualquier caso, aquí en Castilla y León sí que se quedaron lejos de las expectativas, tanto en las elecciones del 28 de abril como en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Teniendo en cuenta esa circunstancia similar a la de Andalucía, el peso que tiene aquí el voto rural y el peso que tiene en determinados sectores que ustedes defienden, como puede ser el de la tauromaquia, como puede ser el de la caza. Sí. ¿Por qué cree que no lograron mejores resultados en nuestra comunidad? Bueno, quizá tuvimos que insistir más en nuestro mensaje y haber llegado más a todos los sitios y todos los pueblos de nuestra comunidad. Es cierto que lo que nos ha provocado es que ahora estamos con bastante más ganas, porque sabemos realmente dónde fallamos y dónde nos tenemos ahora que centrar. Partimos de una situación bastante mejor que la que teníamos el 28 de abril, éramos todos novatos en política, no teníamos tampoco implantación territorial. Ahora tenemos muchísimos concejales en muchísimos pueblos, en Valladolid tenemos un diputado en la Diputación Provincial, en Castilla y León tenemos un procurador, tenemos alcaldes, tenemos concejales. Evidentemente la forma de llegar es diferente, la cercanía que ven, digamos, la gente en los pueblos y sobre todo en los pueblos más pequeños del interior de la provincia es diferente a la que teníamos en abril. Luego, por tanto, y sobre todo estamos recibiendo muchísimos consejos de todos para decir, bueno, cómo tenemos que llegar, qué mensajes tenemos que dar, cómo nos tenemos que aproximar, y yo creo que es importante, ¿no?, aprender, digamos, del pasado, de qué es lo que no hicimos bien para intentar corregirlo, ¿no? ¿A vos por qué no le gusta el Estado autonómico? ¿Por qué no le gustan las autonomías? ¿O distinguen entre autonomías y autonomías? A ver, a Vox no nos gustan las autonomías porque las autonomías en su comienzo realmente fue un intento de integrar a los nacionalismos, ¿no? Un intento realmente sincero y yo creo que con muy buena intención, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que las autonomías lo que han supuesto ha sido un incremento del sentimiento independentista. O sea, no hay que olvidar que en el año 1979 Esquerra Republicana de Cataluña tenía un diputado, Convergencia y Unió tenía 8, creo recordar. En cambio, en las últimas elecciones, Esquerra tenía 15 y Junts por Cataluña tenían 7. Es decir, lo que han provocado es multiplicar el sentimiento independentista, ¿no? Eso parece que es más consecuencia de la ley electoral, ¿no? Eso es consecuencia de que los independentistas o los nacionalistas han dominado toda la sociedad de Cataluña, y lo que han hecho es, mediante el control de la educación, mediante el control de la TV3 y sobre todo mediante el lanzar un mensaje que solo hay un pensamiento único y todos los demás tienen que adaptarse a él, han provocado eso en la sociedad, ha crecido el sentimiento independentista, pero de una forma clarísima. Luego ten en cuenta otra cosa, es decir, se ha multiplicado el Estado y las duplicidades, o sea, es decir, eso es, tenemos informes que hablan, había uno de Unión, Progreso y Democracia que hablaba de ineficiencias de las autonomías por importe de 28.000 millones de euros. Es que es una cosa tremenda. Hay 100.000 leyes en España y normativas de las cuales 65.000 son autonómicas. No se puede estudiar en español ni trabajar en español en todas las partes de España. Yo creo que acabar, o por lo menos intentar recuperar competencias transferidas, es una cosa de sentido común y que nos gustaría que los partidos tradicionales, como Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, se pusieran de acuerdo para decir, vamos a preguntar a los españoles si quieren recuperar las competencias de educación. Si no hubiese ese componente nacionalista, independentista en determinadas comunidades autónomas, sí que les gustaría más el Estado autonómico, se lo digo porque en Castilla y León se habla y se presume mucho de lo del famoso autonomismo útil, ¿o no? ¿O serían partidarios aún así de recentralizar determinadas competencias? Nosotros somos favorables de recentralizar las competencias y así lo llevamos en nuestro programa de educación, de sanidad, de justicia y de seguridad. Como pasos previos. El programa último, pues hablamos de otro tipo de Estado, pero nosotros en nuestro digamos, programa más inmediato o a corto o medio plazo lo que pensamos es que que es puro sentido común. Las de educación las he explicado, las de sanidad, yo creo que es sentido común. Las de seguridad lo estamos viendo en las policías, en las policías autonómicas, lo estamos viendo en las reuniones que estamos manteniendo con colectivos y asociaciones de policías y con sindicatos. Es decir, vamos, es sentido común. Cualquiera que trabaje en ese entorno sabe perfectamente cuáles son las peticiones o cuáles son, digamos, las diferencias que se están provocando entre cada una de las partes. Pero, por ejemplo, un asunto tan sensible como es el de la sanidad, del que tanto estamos hablando últimamente en nuestra comunidad, ¿usted cree que si las competencias estuviesen centralizadas serían más eficaces? ¿Podría llegar la sanidad a todos los pueblos como llega en estos momentos, desde la lejanía?
¿No cree que se iba a olvidar también de ese componente rural que tiene una comunidad como la nuestra? Pero tú no estás centralizando, digamos, la parte administrativa y la parte de prestación y de estar cerca del ciudadano. Lo que estás es centralizando, digamos, las decisiones. Y estás centralizando, por ejemplo, una cosa que es también de sentido común y que es realmente y que puede provocar un grandísimo ahorro, es un sistema de compras centralizado. Es decir, cosa que en vez de 17 sistemas de compra diferentes, ¿no? Estás diciendo que con una centralización de la sanidad lo que puedes tener es una tarjeta sanitaria única. Es decir, luego, evidentemente, la prestación y el estar cerca de los ciudadanos, la pura administración se tiene que dar en las regiones, en las provincias, en los municipios. Hay un asunto también que preocupa y mucho en nuestra comunidad autónoma, del que tendrán que hablar, no sé si en esta campaña, pero del que tendrán que hablar mucho los partidos políticos, porque la despoblación sigue estando ahí. Sin duda. ¿Qué soluciones propone Vox para un tema tan sangrante como es el de la despoblación, al que no encontramos solución? Y antes de entrar a contestarte, me hace muchísima gracia, porque Vox siempre ha defendido la importancia de las diputaciones provinciales, cosa que algunos otros partidos políticos en su momento pusieron en cuestión. Yo creo que se ha demostrado clarísimamente el trabajo y el papel que hacen las diputaciones provinciales a la hora de luchar contra la despoblación del mundo rural. Evidentemente, las propuestas de Vox, y la llevamos en nuestro programa electoral, lo primero es garantizar que una cobertura de servicios básicos en los pueblos, en los pueblos del interior. Los servicios básicos, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación. Nosotros llevamos la potenciación de la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria es fundamental para crear riqueza en los pueblos, para fijar población y sobre todo para retener la mayor parte del valor añadido de la industria, digamos, en nuestros pueblos, en nuestra comunidad. Hablamos de un plan fiscal. Hay que reducir el impuesto de bienes inmuebles sobre las construcciones agrícolas, sobre las casas que se construyen en los pueblos. Hay que fomentar la renovación del parque de maquinaria agrícola. Hay que incentivar el consumo de producto nacional, que es importantísimo. Hay que incentivar que los empleados públicos vivan en los pueblos donde están prestando, digamos, su servicio. Hay que incentivar el asociacionismo y cooperativismo agrario, que tan buenos resultados, y hemos tenido alguna reunión en Valladolid con colectivos de estos, lo hemos podido constatar. Y sobre todo, y lo habías comentado tú antes, hay que incentivar actividades como la caza y la pesca, que crean riqueza, fijan población y ayudan al mundo rural, al sostenimiento del mundo rural. Y sobre todo hay que tener hijos, claro está. Evidentemente, ¿no cree usted que la inmigración podría ayudar a corregir esa crisis demográfica? Y se lo pregunto hoy, precisamente, el día en que ha estado el líder de su partido, Santiago Abascal, en Ceuta, y ha vuelto a reclamar la construcción de un muro infranqueable entre Ceuta, entre España y Marruecos. ¿La inmigración no podría ayudarnos también, por ejemplo? En Vox nunca hemos dicho que estamos en contra de la inmigración. En Vox estamos en contra de la inmigración ilegal. Si una persona quiere entrar en España, llama a la puerta, dice su nombre y dice qué es lo que quiere trabajar, y en España se dice, bueno, necesitamos gente para trabajar en la industria, en la agricultura, en no sé cuál, es decir, perfectamente. Es decir, lo único que tenemos que decir es, la inmigración lo que tiene que ser es legal y regulada. Lo que no podemos admitir es inmigración ilegal, que encima lo que hace es saltar la valla agrediendo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Hasta qué punto cree usted que va a influir en esta campaña la situación que se vive en Cataluña? ¿Y hasta qué punto ha beneficiado a Vox la situación que se vive en Cataluña? Yo creo que va a influir, porque la gente, todos los españoles están viendo cuál es el grado de respuesta del Partido Socialista Obrero Español, que ha mantenido quietos y ha permanecido inactivo ante toda la violencia generada por los independentistas. Entonces yo creo que va a influir en campaña electoral, porque la gente quería que el gobierno de España reaccionara, ¿no? Y hemos visto que prácticamente no ha habido ningún tipo de reacción. Se han mantenido unidades enviadas a Cataluña que no les han dejado intervenir, y estaban viendo cómo estaban agrediendo, digamos, a sus compañeros con lanzamiento de todo tipo, o sea, de electrodomésticos, baldosas, etcétera. La cuestión catalana indudablemente fue uno de los puntos claves para el ascenso de Vox, porque no hay que, yo creo que todo el mundo lo sabe. Realmente las querellas contra la Generalitat de Cataluña empezaron con querellas que puso Vox, y Vox ha asistido como acusación popular en el juicio del Procés. Yo creo que tiene bastante. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros tomamos la iniciativa de algo que los otros partidos lo habían dejado. Otro asunto que ha sido noticia durante los últimos días. ¿A Vox cómo le va a venir electoralmente la exhumación de Franco? Pues yo creo que
le va a venir mal al Partido Socialista. Nosotros yo creo que no nos tiene ni que por... Bueno, realmente la gente puede premiar un poco al único partido que ha sido capaz de decir, bueno, lo que pensamos, es decir, que esto es una verdadera barbaridad. O sea, que ningún gobierno tiene derecho a decidir dónde enterrar a un muerto. Entonces, parece que ningún otro partido lo decía, hay algunos otros partidos que pasaban de largo el tema y se centraban en la economía, y nosotros no reunimos ningún tema. Entonces decimos, ningún gobierno tiene derecho a decidir dónde enterrar un muerto. Y además estamos diciendo, y lo está diciendo Santiago Abascal en todos los mítines y en todas las tertulias, porque es un tema que le suelen preguntar, lo que está provocando el Partido Socialista Obrero Español es reabrir heridas y intentar deslegitimar la transición. Una transición que en España ha sido y fue modélica, y como modelo se estudia en todas las partes del mundo. Parece que lo aprecian todo el mundo, excepto el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues hemos hablado con Pablo Sáez, que es candidato de Vox al Congreso de los Diputados, candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid. No sé dónde va a pegar carteles usted mañana. Bueno, ya no se lleva lo de pegar carteles, o dónde va a comenzar campaña. Vamos a hacer una pegada simbólica de 2 carteles y la comenzaremos en la sede de campaña, que la instalaremos donde siempre hemos instalado, bueno, en las últimas elecciones, tanto generales como locales y autonómicas, en la Plaza de Zorrilla, en Valladolid. Gracias, Pablo Sáez. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias y buenas noches. Pues mañana nosotros precisamente nos dedicaremos a esa primera noche electoral, al arranque de la campaña, con un programa especial que comenzará en torno a las 11:30 de la noche. Ahora les dejo con Francisco Cacho, que nos trae la información meteorológica, y ya saben que a partir de las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este último jueves de octubre en nuestra comunidad. Gracias, que descansen.